Y como hacemos acá en Nada Personal, seguimos, por supuesto, de cerca lo que es el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strisowski, que se está llevando adelante en Chaco, en la provincia del Chaco. Fue una semana muy cargada de información, una semana también muy cargada de declaraciones de peritos, muy relevante, sobre todo porque aportaron mucha información que sobre todo complica a los SENA, que son la familia de piqueteros acusados de matar a Cecilia. Además de ellos tres, hay 4 colaboradores que están sentados en el banquillo de los acusados. Y para tener toda la información de primera mano, vamos a tomar contacto hoy con Laura Cantero. Ella es periodista de allí de Chaco y que, les digo, sigue desde el minuto 1 este caso con toda la información. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Laura. Hola, Anabela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Qué jornadas largas, eternas esta semana, Sí, y además con muchísima información, con muchas pruebas que se sumaron a las audiencias relevantes que algunas de ellas no se conocían. exacto. Algunas no se conocían eh, y fueron bastante duras. Sobre todo me parece fue central el tema de los chats. Sí. Los mensajes entre César, Cecilia, los mensajes de Marcela Cuña también, que fueron ilustrando cómo era esa relación tan tóxica y que lamentablemente violentaba a Cecilia, ¿no? Hubo mensajes muy fuertes. La semana pasada, el día lunes, cuando fue el testimonio de Ronald Amarilla, quien Sí. era exnovio y amigo de Cecilia, que en principio iba a ser un testigo protegido, pero luego finalmente se acordó de que se conozca la identidad de esta persona, la historia, cómo la conoció a Cecilia, y que hable justamente porque era el confidente de Cecilia al cual ella le contaba la relación de abuso que vivía, con César Con Sena, César, ¿no? digo, no solo este confidente, expareja de Cecilia, también la psicóloga de ella dio testimonio ante el También, jurado y sí. reveló justamente esto que está señalando, ¿no, Laura? Esta relación tan tóxica que tenían, ella con una dependencia tan grande, ¿no? Con César, que no podía distanciarse, no podía alejarse, digo, una relación de dependencia, no solo en lo emocional, sino también en lo económico, y ahí se jugaron todas estas cuestiones tan difíciles para Cecilia de poder despegarse de algo que le estaba haciendo tan mal. Claro, y para mí fue vital el hecho cuando contaron cómo Cecilia se casó tan ilusionada y al día siguiente César le pidió el divorcio. Y esto ocurrió en diciembre del año 2022. O sea, con todo este maltrato, ¿no? Porque ella decía que el momento que se le planteó el divorcio, ella sintió que se le destruía el corazón, Claro. constantemente hablaba sobre la figura de Marcela Cuña, ¿no? Con toda esta serie de situaciones, Cecilia continuó inclusive ilusionada con el viaje al sur. Laura, Y sí, y sí, un viaje, bueno, que finalmente era todo mentira, toda una pantalla que había creado el mismo César para llevarla a Cecilia a esa casa, ¿no? A ese lugar donde terminó matándola. sí. Sí, y un momento me parece que nos atravesó a todas las personas que estábamos escuchando la audiencia, fue cuando de Fiscalía pasaron un audio de Cecilia, que se escuchó la voz de ella, hablando muy ilusionada y muy conmovida con ese viaje al sur. Ese momento fue muy duro y fue terrible para Gloria Romero, para la mamá de Cecilia, que al escuchar el audio, escuchar la voz de su hija muerta, de su hija asesinada, Gloria, Ahí quedaste.
Eh, Gritar, rota en llanto. Horrible. Sí, fue terrible. Se corta un poco la señal, pero Ah, justamente hablabas vos de los chats, ¿no? Y también en esta semana se conocieron chats muy importantes donde en uno de esos intercambios con Fabiana González, Marcela Acuña le hace referencia a que contacte a Capitanich, ¿no? En medio de sí. los allanamientos a la casa familiar de Locena, ahí le dice llama a Capitanich. Y esto digamos, sigue manteniendo esta teoría de estos vínculos que tenía esta familia donde conformaba este movimiento social, más conocida, digamos, como una familia de piqueteros, con quien en ese momento era el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, y los vínculos que estaban tan de la mano, ¿no? A pesar de que ellos siempre quisieron despegarse, sobre todo en este último tiempo. No, los vínculos eran evidentes. De hecho, no eran solamente vínculos políticos, sino que al ofrecerle el padrinazgo, ¿no? De su casamiento, el padrinazgo de César, el hecho de integrar el Frente Chaco Perece Más, habla de que tenían una cercanía muy, muy importante. Y yo recuerdo, Anabela, ese momento. Esa tarde del 9, el 9 de junio, cuando se estaba haciendo un allanamiento importante, que la cuadra donde vive la familia Sena estaba cortada por policía y por gendarmería. Ambas esquinas estaban cortadas. Sí. Allí se estaba allanando la casa de la familia Sena, estaba Emerenciano, que recibió el fiscal Cáceres Olivera y a los integrantes de la policía, y Marcela se le imposibilitaba entrar a la casa. ¿Sí? Y ella Sí. allá en ese momento dio declaraciones a la prensa hablando de que era todo un show, un circo, y se la ve sentada en el cordón de la calle enviando mensajes de texto, ¿no? Uno de esos mensajes seguramente fue el dirigido a Fabiana González, que le decía, pero es curioso cómo Marcela no habló directamente con Capitanich, sino que le pidió a Fabiana que se comunique con Coqui, como se lo conoce aquí, que le avise que estaban allanando la cuadra, que Merenciano estaba preso dentro de la casa, que hable por intermedio de Capitanich con los jefes del operativo, justamente para esperando una respuesta, Sí, ¿no? sí, sacar la Al, policía básicamente, ¿no? Del lugar. claro, sí, que intervenga de cierta manera, a Claro, lo cual quedaste. le dijo, ni me atendió. Pero no sé por qué no expusieron esos, porque si se hizo el peritaje en todos los teléfonos, no hubo un peritaje que muestre esos mensajes de Fabiana a Capitanich, ¿no? O sea que eso fue planteado, pero no se pudo presentar completamente cómo fue la dinámica de esa charla. Simplemente Marcela, que le decía a Fabiana, Sí, avísala a Coqui, pero no se vieron mensajes de Fabiana a Capitanich y eso me parece que fue una partecita que quizá faltó, faltó, no claro. fue expuesto. Laura, en esta semana, como veíamos, se avanzó muchísimo en la declaración de muchos testimonios, de peritos, de información. Se está avanzando muy rápido en este juicio. ¿Crees que pueda llegar a terminar antes de lo previsto? Se esperaba las definiciones para el 20 de noviembre. ¿Crees que puede adelantarse? Vos sabés, Anabela, que inclusive ayer consultando con distintas partes que intervienen, varias coincidieron que puede llegar a terminar la semana que viene. Ah, mira. Y me dijeron más puntualmente el jueves que puede llegar a terminar una semana antes de lo que estaba previsto, que la fecha límite era el 20 de noviembre. ¿Por qué? Porque la parte más larga de las testimoniales, que fueron los propuestos por la Fiscalía, que son testimonios técnicos y extensos, ya pasó, solamente queda una testigo de la Fiscalía el lunes y luego van a comenzar los testigos de la defensa, que son menos, y calculan que van a ser testimonios más breves, con lo cual puede ser que la semana que viene haya un veredicto.
Eso es Eh, impresionante, ¿no? Saber que ya se puede tener una sentencia en este juicio que tardó tanto en sí. concretarse, más de 2 años. En realidad va a ser el veredicto del jurado y luego la jueza tiene 10 días hábiles Claro, para dar a conocer, ¿no? los la condena. fundamentos. Sí, sí, sí. Y los años de prisión que le corresponde a cada uno en caso de que sean considerados culpables. Laura, ustedes ya tienen mucho más entrenamiento de lo que es el juicio por jurados en la provincia. Este igualmente es un juicio por jurados diferente Único. en Sí, cuanto a la único. magnitud, ¿no? Que Sí. significó por la cantidad de imputados, por el caso, por lo que sucedió, digamos, allí en la provincia y por la tensión a nivel nacional que se pone y todavía está presente, digamos, sobre qué va a pasar. Los jurados, los 12 jurados que fueron elegidos de manera muy minuciosa y con mucho Sí. detalle durante 3 jornadas, van a tener que decir si son culpables o no, o cómo es la tarea de que tienen los ciudadanos. Terminan los alegatos finales de cada uno de los abogados y abogadas que intervienen. Se reúnen todos los jurados, es una reunión que la tienen solamente ellos, y ahí empiezan a analizar y discutir si cada uno es culpable o no culpable. Esto Ahí se va a tenemos. extender por horas. Eh, ¿Qué pasó? No, Se me escucha bien, sí, sí, mal? sí, ahora se te escucha muy bien. Por momentos quedás como ahí frisada la imagen, pero Sí, tranquila, seguí para adelante que ahí te escuchamos. Se ve que es la bueno, señal, que no es del sí. todo estable. Bueno, uno solo, con que uno solo no esté de acuerdo, tienen que personas. Con que uno no esté de acuerdo, cae el juicio y se debe llamar a un nuevo jurado. Ah, eso no lo sabía. Si no están todos de acuerdo, no pueden dictar la culpabilidad de cada uno de los detenidos. Ahí yo no te escuché. No, te decía que si no están todos los jurados de Sí, acuerdo, no pueden dictar la culpabilidad de cada uno de los detenidos e imputados. claro, si no se ponen de acuerdo los 12, no es un veredicto válido. Tienen que estar los 12 de acuerdo, si no cae el juicio, o sea, en realidad cae este proceso, se llama un nuevo jurado y ahí tienen que empezar todo de cero nuevamente. Ah, o sea que esto es una tarea bastante importante en caso de que no se pongan de acuerdo Sí, los 12 jurados. Son 12, digo, a son veces 12. puede haber disparidad de opiniones, Sí. interpretar las pruebas de diferente manera. Pensé que, digamos, si la mayoría se ponía de acuerdo, podía avanzar, digamos, con la culpabilidad No, o no. tienen que estar los 12. Además, imagínate que tienen que decidir sobre 7 imputados. Son muchos, claro. Claro, tienen que decidir sobre 7 imputados. O sea que para cada imputado los 12 tienen que estar de acuerdo. ¿Qué, en función de todo lo que sabés, de lo que fuiste escuchando en estos días, qué impresión te da en función de cada una de las teorías, ¿no?, que se plantearon sobre la culpabilidad, por ejemplo, de los Sena? Está claro que, en función de las pruebas que se escucharon, que César fue quien mató a Cecilia y esto ha avanzado en cuanto a comprobar, sobre todo definir que la sangre que estaba en esa casa fue de Sí. Cecilia, que entraron juntos, que estuvo, digamos, un tiempo solo con ella. Pero ¿qué va a pasar con los padres, con el matrimonio Sena, con Marcela Acuña y con Emerenciano? ¿Hay algún registro de que si puedan llegar a ser acusados ellos también como están, digamos, a perpetua? Mira, la verdad que y esto por ahí suena, puede llegar a sonar un poco fuerte, pero por lo menos a lo que estamos escuchando en la audiencia, que yo lamento que no se transmitan las testimoniales, porque si no daría mucho más claridad, ¿no? Claro. Eh, pero lo concreto es que hasta ahora ya pasaron 28 testigos, todos de la fiscalía,
todavía no queda claro o no se puede configurar la actuación de Merenciano Sena en este hecho. Todavía no queda claro, ¿eh? Y eso es algo que la defensa planteó desde un primer momento, Sí, sí, lo recuerdo. pero escuchando, y esto coincidimos con los colegas que estamos cubriendo esto, todavía no queda claro la configuración y el rol que tuvo Emerenciano. Claro. Más allá del testimonio de Gloria que decía que Cecilia le había mencionado que Marcela era el cerebro y Emerenciano el brazo ejecutor, y más allá de que Emerenciano Sena aquí es una figura muy polémica que ya tuvo otras causas penales, que muchas personas lo señalan con que es alguien violento, alguien que aprieta, una persona que es peligrosa, y esto es lo que dice mucha gente, pero dentro del juicio con las pruebas expuestas todavía no queda claro o no se pudo probar qué hizo Sí, su Emerenciano. intervención, digamos, hay un solo chat que donde se escucha la voz de Merenciano hablando de esta frase de Omicron, Sí, haciendo referencia y hablando con Obregón, que era su mano derecha, pero solo ese audio en ese momento, y que justamente momentos después de, no sé, no recuerdo que si era el 2 o el 3 de junio, sí, sí, ese sí. audio donde daba indicaciones de que Obregón hiciera algo, pero más allá de eso no hay otro detalle. No, y también una prueba expuesta ayer por la Fiscalía con la declaración del el comisario de la tercera, donde fue detenido en primer momento Emerenciano, mostraron una notita que le envió su hermana Marcelina Sena cuando estaba detenido, diciéndole, eh, está todo controlado, que Marcela no hable si no caen los tres, que Claro. Marcela no declare si no caen los tres. No se pudo encontrar ADN, si se encuentra ADN sí habla, pero tampoco da cuenta de que él tuvo, o sea, es una nota que le envía la hermana a Claro, no Emerenciano. evidencia participación alguna, sino una estrategia de defensa Una al menos. estrategia que fue sugerida por quien luego fue su abogado, Osuna, porque ahí lo estaba defendiendo el doctor Juan Carlos Saife Claro, a Emerenciano, pero habla más que nada de una estrategia. claro. Así que veremos cómo avanza, y yo si se llega a dar la no culpabilidad de Emerenciano, que es una probabilidad, esto sin duda va a generar muchísima polémica, pero muchísima polémica porque Emerenciano ya fue condenado, si se quiere, socialmente aquí. Claro. Pero también me parece que corresponde a la querella, ¿no? El hecho de haber seleccionado y haber recabado evidencia fuerte que muestre la culpabilidad de Merenciano, cosa que hasta ahora no lo pudimos ver a lo largo de estas audiencias, que ya van 9. O sea que es una probabilidad la no culpabilidad de Merenciano, esto sin duda va a desatar mucha polémica, pero lo real es que en el juicio esto no quedó Claro, claro no se y pudo comprobar y hay que comprobarlo con pruebas, por supuesto, la claro, culpabilidad. Digo, claro, vos estás claro. hablando de que a nivel social hay eh, una sanción, por decirlo de alguna manera, se los acusa, se los indica, digamos, Sí. como los culpables, pero hasta que, primero, son inocentes hasta tanto se los declare culpables por un lado, y por otro lado que haya pruebas también para poder comprobar que han tenido alguna participación cada uno de los 7 que ahora están en el banquillo de los acusados. Ese es Claro. también, ¿no?, el derecho que tienen todos los imputados en nuestro país en ese sentido. Y por eso esto que estás diciendo también es muy importante, porque los jurados además van a tener que pensar y discutir en función de las pruebas que se presentaron, no a partir de lo que saben o leyeron anteriormente de este caso. También eso es muy Sí. importante, por lo que vi, digamos, se intentó mantener la Sí. independencia, sobre todo en la elección de los jurados, ¿no, Laura?
Sí, sí, sí. Lo que se busca, por supuesto, es un jurado imparcial, lo cual es difícil. Son todas personas aquí de la zona de Gran Resistencia. Este fue el caso más mediático que tuvimos en la historia del Chaco, pero se busca el principio de imparcialidad en cada uno de los jurados. Sí. Y con respecto a lo de Marcela Acuña, ahí sí Marcela Acuña quizá está más comprometida, porque primero por los mensajes, pero tampoco, primero porque de cierta manera se desliza, pero no con una contundencia para mí del 100%, que ella fue la ideóloga de este viaje al sur. Mm. Y digo no con una contundencia del 100%, porque era César el que expresaba y le decía a Cecilia que la idea o la sugerencia de irse a vivir al sur era una idea de Marcela. Pero por otro lado también se puede interpretar que era algo que decía César, ¿no? Porque todavía, por ejemplo, o ninguna prueba de una comunicación entre Marcela y César en la cual Marcela le planteaba a César esta posibilidad o esta alternativa de irse a vivir al sur. Claro. Todo era en palabra y en boca de César, no en dichos de Marcela. Laura, ¿crees que se pueda llegar a escuchar declaración ahora, una vez que terminan todos los testigos, los peritos y ahora lo que presenten las defensas de los imputados, que alguno se quiebre, que alguno hable, porque se han visto sobre todo a Marcela Acuña con intenciones Sí. de hablar, de decir, al menos, o de declarar, algo que no habían hecho hasta el momento. Sí, mira, la información que tengo es que finalizada toda la etapa probatoria, todas las testimoniales, Marcela va a hablar. Va a hablar. Marcela va a hablar. Es algo que ya lo dijo en su momento su hermana, Patricia, en una Sí, entrevista que le hicimos, que Marcela decía, le pide a César que hable, porque si él no habla, voy a hablar yo. O sea que se espera, sobre todo, el más contundente va a ser el testimonio de de Marcela, Marcela, claro. y también se puede dar el testimonio de Gustavo Melgarejo, el sereno de la chanchería, que en las primeras audiencias tuvo un cruce con César, lo increpó de manera agresiva diciéndole que hable, o sea que también pueden llegar a hablar algunos de los colaboradores, ¿no? Pero Eh, para mí el testimonio más fuerte y más esperado, que de cierta manera va a poner claridad en todo esto, porque lo concreto es que todavía no se sabe la manera en la cual Cecilia fue asesinada, no se sabe, no claro. se sabe, no hay un cuerpo para analizar, no se sabe si intervino César solo, si fue con alguien más, todavía no se sabe a ciencia cierta cuál fue el final de Cecilia, con lo cual ese testimonio de Marcela para mí va a ser fundamental, ¿no? Hay algo del testimonio original en su momento que dio Marcela y que después amplió Obregón, sobre todo que fue el que aportó más datos y que me llamó mucho la atención, y es cuando Marcela Acuña estaba dentro de su casa, entra en la habitación donde supuestamente estaba el cuerpo de Cecilia, ve un bulto tapado con una Sí, manta y se va. Y se va de ese lugar, y a mí me llama la atención porque uno llega a ver un cuerpo de una persona sí, muerta y termina espantado, no sé, al menos yo me pasaría eso, sí, digo, sí, llamo sí. a la policía, empiezo a accionar. En este caso, todos taparon Sí, y todos colaboraron con intenciones de hacer desaparecer este cuerpo, y eso creo que es la mayor culpabilidad que tienen bueno, los colaboradores en ayudar y colaborar a quemar el cuerpo de Cecilia, a deshacerse de ese cuerpo para no dejar evidencias, pero las evidencias están y son las que estamos escuchando durante todos estos días. sí, para mí lo más grave fue la destrucción del cuerpo.
Claro. O sea, y ayer pensaba qué distinto hubiera sido todo luego de que, continuando con la teoría que Cecilia fue asesinada, eh, hayan hablado sobre esto y lo hayan expuesto. O sea, todo lo que se hubiera ahorrado, si lo que sucede lamentablemente con cualquier tipo de femicidio, ¿no? Que es prácticamente identificado o que aparece de cierta manera. Quedó ahí. Está mucho más claro cuáles fueron las actuaciones o quién fue. Acá no, tantas personas el cuerpo que también hace Laura, entender todo este mecanismo. Sí. se te queda ahí la Ay, imagen. No pasa nada. Son cosas que pasan. La tecnología nos ayuda mucho, pero también a veces pasan sí, nos estas cosas. complica. Sí. Laura, vamos a seguir atentos. La verdad es que estás haciendo un trabajo impecable con todo lo que esto supone, ¿no? Escuchar testimonios tan difíciles, tan duros, y en función de lo que pensar lo que hicieron con Cecilia, la verdad es que espanta. Pero vamos a estar, por supuesto, atentos a cómo siga esta semana, que, bueno, en función de la información que tenés, pueda llegar a ser una semana decisiva y se puedan conocer finalmente, ¿no? Qué fue lo que hicieron con Cecilia, al menos, y cuál va a ser, ¿no? Este veredicto en torno a los 7 acusados que hoy están en el banquillo de los acusados, justamente, y que la justicia es la que tiene que deliberar y dar una palabra de justicia por Cecilia, ¿no? Que es lo que también está reclamando el pueblo chaqueño y de todo el país. Sí, ojalá que sí, lo más importante es que haya justicia y como dijo Gloria, que no haya más Cecilias. Seguramente. Laura, muchísimas gracias, que tengas una linda tarde de sábado, descansa, que se viene otra semana intensa allá para la cobertura de todos los periodistas. Un abrazo muy fuerte. Abrazo, gracias. Estábamos hablando con Laura Cantero, ella es periodista de Resistencia, allí en la provincia de Chaco, que sigue desde el primer momento el femicidio de Cecilia Strisowski, esta joven de 28 años. Están llevándose adelante el juicio por jurados en una semana, la que se viene, una semana que seguramente sea decisiva para poder definir la culpabilidad o no de los 7 que están detenidos desde 2023. Estamos hablando del Clan Sena y 4 de sus colaboradores. Por eso vamos a seguir, por supuesto, atentos a este avance y las definiciones sobre esta causa.